Hola, bienvenidos. Soy Rubén Emilio López Iris y hoy les vengo a platicar un poco sobre el derecho romano. Primero definamos qué es el derecho romano. La RAE define el derecho romano como la rama del derecho que estudia las instituciones jurídicas formadas en la antigua Roma, sobre la base fundamentalmente de los escritos y opiniones expresadas por los jurisprudentes, coleccionadas por el emperador Justiniano y aplicadas en la conspiración del Corpus Iuris Civilis. Ius significa se refería al derecho propio de los humanos, y fas era considerado como lo justo y religioso, o lo que está conforme a la voluntad de los dioses. Lo contrario a la voluntad divina se consideraba nefasto, que era nefas, y podemos concluir que ius es derecho y fas es religión. Aquí les traigo una imagen de una línea del tiempo sobre los acontecimientos más relevantes en la historia de Roma, y en 753 a.C. fue la fundación de Roma y fue fundado por dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo. En 753 a 510 a.C. fue la monarquía. El 21 de abril de 753 a.C. hasta el final de la monarquía en 510, con la expulsión del rey Tarquinio el Soberbio. Su máxima autoridad era el rey o el monarca. De ahí nos pasamos al 510 al 27 a.C. y empezó la República, e inicia desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio, y en 509 a.C. hasta el año 29 a.C. en el que Octavio se hizo el emperador con el nombre de Augusto. En el 27 a.C. al 14 después de Cristo fue la dinarquía, y fue el gobierno simultáneo de dos reyes. Después, en el 14 al 476 después de Cristo, fue el imperio, y fue el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador, y se inauguró con el emperador Augusto. Pasamos a las 12 tablas. En los primeros años de la República y dentro del conflicto surgido entre la clase patricia y plebeya, fue aprobado en el año 450 a.C. y fue un conjunto de normas conducidas con ese nombre, el de las 12 tablas. Este conjunto de normas fueron redactadas por una comisión integrada de 10 magistrados, razón por la que también se le conoce como ley decemviral. Después, los 7 reyes que fueron de Roma. Empezamos con Rómulo. Rómulo fue el primer rey de Roma y fundador, y se le atribuye, según la tradición, la creación del Senado, los comicios curiados y la división de pueblos de las tribus. Numa Pompilio. Él fue el primer rey que organizó una corporación de artesanos. Instituyó 8 clases: flautistas, artífices, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, broncistas y alfareros. Se ocupó asimismo de organizar la religión romana, tanto en el terreno público como en el oficial. Después Tulio Hostilio. Él luchó contra los etruscos y los sabinos. Como sus predecesores, Tulio Hostilio introdujo una serie de reformas e impulsó otras públicas. Edificó la curia, consolidando tanto el cuerpo definitivo a las instituciones del derecho romano. Anco Marcio. Él fortificó el Janúculo, uniendo la ciudad, incluyéndolo dentro de las manos. Construyó el puente de madera sobre el río Tíber y fundó el puerto de Ostia. Lucio Tarquinio. Él fue el impulsor de la industria de Roma e introdujo la costumbre etrusca del triunfo, tras la guerra victoriosa. Con su afán urbanístico, Roma dio un gran asalto en incremento de monumentos y la planificación urbana. Servio Tulio. Él fue uno de los reyes más admirados de Roma, hasta el punto de ser considerado casi como un segundo fundador y el auténtico creador del concepto de ciudadanía romana, con la introducción del censo, la reforma del ejército y la ampliación de límites de la ciudad. Y por último, Tarquinio el Soberbio. Él hizo la fuerza política de su monarquía y él apoyó a las ciudades etruscas más poderosas y garantizaron la supremacía de Roma y contribuyeron a la ciudad se convirtiese en la máxima potencia en la región del mar Tirreno. Les vengo a definir el derecho arcaico. La primera forma de organización política romana fue la monarquía, y fue el primero de origen latino-sabino, después la etrusca. En este periodo donde se desarrolla el primer ordenamiento jurídico romano al que se denomina derecho arcaico,
cuyo periodo abarcó de Roma en 754 o 753 a.C., hasta la expedición de las 12 tablas. Aquí es una pequeña línea que explica los conceptos de república y la lista de los reyes. Por último, el Corpus Juris Civilis. Es una compilación de leyes romanas ordenadas por Justiniano I entre 527 y 530 después de Cristo, y su objetivo era la recopilación para el reconocimiento de leyes y constituciones romanas, y fue la primera vida del derecho romano. Muchas gracias por su atención.